en esta oportunidad para dar este tipo de eventos un poco para solucionar la necesidad del productor. Eh, bueno, hemos tenido algunas oportunidades que hemos dado charlas previamente en mi caso. Y bueno, esta oportunidad es interesante también como vitrina para poder resolver algunas consultas que tenga el productor, sobre todo enmarcado en esta semana importante que es el día viernes, que es el Día Nacional del Cuy, así que vamos a estar ahí para poder apoyarle en la medida de nuestras posibilidades, de darle las sugerencias, consejos a los productores que se encuentran conectados de diferentes lugares, tal vez de diferentes países, pero estamos ahí para poder apoyar. Bueno, en mi calidad de docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con todo el prestigio que tiene como universidad, y bueno, como centro de investigación, donde estamos en Cusco, en una zona de alta producción de cuy, pues llevamos algunas investigaciones. Bueno, mi rubro es básicamente investigar. Pueden buscar mi nombre y apellido en internet y bueno, como ustedes saben, van a ver toda la lista de publicaciones que tengo y toda la investigación que trabajamos. Eso les va a dar la garantía de también de todo este rubro que es consecuente de mi persona. Así que bueno, estamos para apoyarlos y vamos a estar ahí a disposición en este tiempo de charla. Gracias. Gracias a ti, José. Este evento de Día del Cuy lo hemos denominado 100 respuestas, ¿no? La idea es absorber las dudas, las consultas que tengan el público, ¿no? Entonces estamos dispuestos a leer todas las preguntas que nos hagan para poder absolverlas, saber apoyarlos, orientarlos un poquito más sobre la problemática que tengan. Acá hay una consulta, a ver, del señor Daniel Orlando Asiu Saavedra. Dice, buenas noches. Ay, ya se me movió. Eh, Buenas noches, una consulta. ¿A qué se debe la caída de pelo de los cuyes? Bueno, no explica bien porque normalmente el cuy se le cae pelo, ¿no? Me imagino que debe ser una caída de pelo donde ya el cuy se queda sin casi, casi desnudo, ¿no? A eso se referirá. No sé, ¿alguien puede responder esa pregunta? Tal vez José Angulo. Sí, el tema de la caída de pelo es variado, ¿no? En realidad, no necesariamente, bueno, habría que ver primero las condiciones de crianza y manejo del productor. No puedo aseverar el tema de todo lo que podría ser las causas, pero obviamente vamos a inclinarnos que hay dos lados, ¿no? El lado de tipo no infeccioso y el lado de tipo infeccioso. Por el lado de tipo no infeccioso hay que analizar todo cómo se va manejando el tema de alimentación, de nutrición, qué tipo de alimentación tiene el productor, en qué zona geográfica está, si hay, cómo es el macro y microambiente dentro del galpón. Básicamente, digamos, condiciones tanto de manejo, de condiciones macro y microambientales, como menciono, y el tema nutricional, ¿no? El tema de la alimentación. Primero habría que trabajar sobre esa base, ¿no? Cómo se están manejando esos ejes básicos. Eh, Eso es por el lado de tipo no infeccioso, ¿no? Sobre eso uno podría tal vez intuir que si sería de eso, habría que, si se trataría de una de esas causas, habría que ajustar las mismas, ¿no? El tema de cómo están manejando el tema de la alimentación, del balanceado, no sé si le da forraje o no, o si le da forraje cuántas veces, con qué frecuencia o qué calidad de forraje ha estado dando últimamente. Básicamente por un tema nutricional, por un lado, ¿no? Por el otro lado, el tema de tipo infeccioso. Hay que considerar principalmente el tema de que obviamente hay varias causas que pueden hacer que haya caída de pelo, ¿no? Una de esas es pues el tema básicamente de lo que es tanto ácaros. Tenemos ahí varias especies, tenemos el Ornithonisus, tenemos el Dirmanisus, básicamente de los dos con más frecuencia, por ejemplo en lo que cierra, que le conocen como el chuchuy, el ácaro rojo. Tenemos también por el otro lado el tema de los hongos. Tenemos al famoso hongo que ya es conocido, que también genera caída de pelo, que es el Trichophytum metagraphites. Y también por otro lado tenemos por ahí otros, digamos, ectoparásitos, ¿no? Por así decirlo. Tanto lo que son piojos, lo que son pulgas, básicamente esos dos, que también pueden estar, digamos, formar parte, ¿no? Para eso, como les digo, va a ser importante que el productor, cuando mencionan este tipo de casos, se le haga una, ¿cómo le puedo decir? Una anamnesis, un tema de información previa que nos pueda brindar, ¿no?
para ver si ha estado últimamente desparasitando o no a sus cuyes, con qué frecuencia lo hace, qué tipo de productos usa, con qué dosis y cuál es su protocolo de desparasitación, que obviamente tiene que ser intercalado, ¿no? Entonces, sobre ese concepto tendríamos que analizar y obviamente inspeccionando la granja, tendríamos que determinar un poco cuáles son las circunstancias de sus deficiencias, ¿no? O de su problema. Ahora, siempre digo en el tema de su granja, porque también no solamente se trata de colocar productos, sino también de hacer una inspección dentro del galpón para ver en qué condiciones está su galpón, ¿no? El tema de su limpieza, el tema de las condiciones, que en caso sean, digamos, ácaros, pues son las condiciones idóneas para que ellos vivan, y si hace adecuadamente o no una limpieza, y como les digo, ¿no? O sea, tenemos una inclinación tanto infecciosa con todo lo que acabo de mencionar, pero también una de tipo no infecciosa, que le hablé al inicio, y sobre eso habrá que determinar, pues, realmente la toma de decisiones, ¿no? Como les digo. No necesariamente todas las causas de caída de pelo son exclusivamente de tipo infeccioso. Eso sería la respuesta. Gracias. Gracias, José Angulo. Acá hay otra preguntita que para el ingeniero José Sarria. A ver, dice, señor, el señor Juan Diego Narváez Bastidas. Hay muchas personas que hablan de genética, pero no hacen manejos eficientes de registros. ¿Qué registros son necesarios para este tipo de explotación? A ver, primero voy a expresar mi coincidencia con lo que acaban de hablar en relación a la caída de pelo, acá por la costa central. Bueno, la universidad maneja una granja de 5.000 madres y además tenemos una red de conexión con granjeros de la zona, especialmente de Manchay, y efectivamente ese cuadro se ha estado presentando y se ha estado relacionando, como suele ser en el género humano, ¿no? Ven una caída de pelo que es anormal y se acompaña con problemas de morbilidades y mortalidades en otros temas, y que yo también comparto, que es principalmente, al menos en la zona que yo me desenvuelvo, es, digamos, motivada por un asunto principalmente nutricional. ¿Mm? Entonces, la fibra, el tipo de fibra, la granulometría y los microelementos minerales, porque también eso está un poco descompensado, en fin. Y hemos estado tras de eso porque traía muchos problemas, ¿no? Y la gente ha venido con bastante frecuencia, y siempre con la idea, ¿no? De que es un parásito, de que es un ácaro, de que es un... Y yo creo que es importante, ¿no? Creo que lo que ha comentado José, porque nos va acercando a ciertas realidades conforme lo diagnostiquemos, ¿no? Entonces, eso, por un lado. En relación a la pregunta del señor Narváez sobre la genética. A ver, la genética empezó a trabajarse en el año 60, 1960, en la Universidad Agraria de La Molina, ¿no? Donde yo trabajo. Y yo ya soy de una tercera generación ahí, ya también acabando mi carrera, ¿no? Entonces, le puedo decir que un poquito después, creo que el difunto Luis Aliaga y después de eso el INIPA, que ahora es el INIA, también han entrado en desarrollar programas de genética por selección. ¿Mm? Y eso ha traído como consecuencia, ¿no?, que nos pongamos a preguntar si esto está igual que otras especies, como las vacas, como los cerdos, como los perros, ¿no? Y la verdad es que no es así. La continuidad de los centros de producción de genética, incluyo en ello también, ¿por qué no decir al Ivita Mantaro, ¿no? En donde cada centro ha hecho un diseño genético, ha producido animales, pero voy a ser muy claro en esto, ¿no? En ninguno de los centros, ni ninguno de ellos,
se ha mantenido la continuidad mínima necesaria. Entonces, la fijación de genomas, si bien es cierto, nos lleva a un cuy mejorado, principalmente por precocidad de crecimiento, hoy por hoy, más es lo que se comenta de manera muy desordenada y muchas veces avalada por algunas autoridades, en donde la palabra raza, por ejemplo, se dice con demasiada ligereza, ¿no? Y líneas comerciales y líneas sintéticas. O sea, se está cometiendo un acto de irresponsabilidad, ¿no? Hasta llevar el tema de las razas a los colores de los pelajes. Y que esto hace solamente que los intermediarios, los revendedores, ¿no? Cuando tienen un cuy marrón o marrón con blanco, le llamen la raza Perú, por ejemplo, ¿no? Y en estas mismas celebraciones creo que van a hacer el lanzamiento de no sé qué otras líneas o variedades, pero es importante que empiece diciéndoles esto, porque de ahí yo creo que está la madre del cordero, ¿no? Si nuestras instituciones no están actuando con propiedad, entonces la gente está huérfana de un apoyo serio. Y muchas veces está comprando animales con nombrecitos que no representan, ni siquiera son de origen de ahí, ¿no? Y entonces eso por un lado. A nivel de la granja, creo que esa era la preocupación de la persona que hizo la pregunta. ¿Qué hacer, no? Bueno, así yo compre cuyes de la variedad mejorada que sea, ¿no? El Ibita, de la agraria, de Linía, de donde sea, o de un granjero particular, como hay tantos en este grupo estamos viendo, debe saber que lo que está llevando tiene que mantenerlo y debe tener algún diseño para mantenerlo y poder dirigirlo, porque lo que hacen los granjeros es comprar de una fuente que consideran aceptable, o de repente accesible, o de repente barata, y luego en una feria, en un viaje, se van llevando animales, se intercambian. Entonces las genéticas están como en una licuadora. Y esto no es bueno, pues, no es bueno para la crianza ni para el criador, porque ni para vender reproductores, que muchos también de manera poco seria, ¿no? Lo hacen, y dicen, vendo carne y reproductores, ¿no? Yo no sé con qué ingeniería, con qué orden, que es precisamente la respuesta al señor Narváez, ¿no? ¿Qué registros pueden ofrecer? Ni siquiera de edades, ¿no? De tipo de animal, digamos, yo te vendo un reproductor que es el producto de los machos de una línea prolífica, con las hembras de una línea precoz o al revés, y eso es lo que te vendo como genética. Pero acá se vende cualquier genoma como reproductor, por el hecho de que soy criador, por el hecho de que tengo tiempo, etcétera, etcétera, en la crianza, y eso no nos lleva a ningún sitio claro, ¿no? Son buenos animales, seguro, pero la dispersión del promedio y la varianza es muy grande. Entonces, acá no hay pollos, acá no hay vacas, acá no hay esas genéticas que han trabajado en este orden y que pueden saber a quién se están dirigiendo, ¿ya? Entonces, cuando uno recomienda algo, no sabe si va a ser bien o no, porque una línea genética que sea una mezcla, y a veces no solo de animales de líneas de origen, ¿no? O a través de criadores que las han mantenido, muchos de ellos no las han mantenido, entonces no saben lo que están comprando. Así que mi diagnóstico siempre es, primero, analice su granja, analice su plantel, ¿no? Haga una especie de pruebitas, ¿no? Para saber al destete cuánto pesa, del destete al beneficio cuánto tiempo demandan, alguna prueba que me diga promedio y variancia, ¿no? Y entonces, en base a eso, ya uno puede decir, bueno, vamos a cerrar este plantel y si traigo machos de tal parte o tal otra, es que lo voy a hacer de una manera ordenada sobre algo que ya estoy conociendo. Eso no ocurre ni con los vendedores, que muchos son irresponsables, como dije, ni con los compradores que por ver un animal grandazo, ¿no? Suponen que es mejor, ¿no? Y el tiempo no se ve en el animal grandazo. O sea, un animal puede tener 2 kilos, pero ha demorado 3 años. O puede tener 3 kilos y ha demorado 3 años. Entonces, ese peso ya no interesa. Eso es como los conejos gigantes, como
como los vacunos que hicieron al comienzo gigantes, como los ovinos. Eso ya pasó hace mucho en el mundo, pero nosotros seguimos en un nivel de ignorancia, que es desconocer, no es insulto, ¿no? De ignorancia, que no fomentan todos los entes como son, por ejemplo, las instituciones o estos grupos, ¿no? Y se permiten decir cosas que no nos van a caminar con firmeza hacia progreso. Y se tienen problemas de confrontaciones y se molestan. Yo creo que lo que puede hacer una granja es ordenar contestándole directamente al señor Juan Diego Narváez, lo que puedo decirle es que primero tiene que hacer una especie de radiografía de su mapa genético, ¿ya? Cerrarlo en este momento y hacer una radiografía de lo que tenga. Hay que ver cuántas madres tiene, etcétera, etcétera también. Y luego de eso, tomar una decisión de hacer un diseño genético, es decir, voy a hacer selección con mi plantel, voy a traer animales de afuera para hacer cruzamiento. Primero voy a hacer selección y después cruzamiento, o primero voy a hacer cruzamiento y después selección, ¿no? Y voy a hacer selección, digamos, personal, individual o familiar, y voy a hacer cruzamientos de tiprecruce, digamos, todos los que absorbentes, todos los diseños que nosotros les podemos orientar, ustedes como grupo y nosotros como institución, en que puedan orientarse cuál podría ser su diseño, y ahí salen los que tienen que tomar, o sea, peso al nacimiento, peso al destete, lo que fuera, porque hay que ver si la granja es netamente para carne y dejarnos de esta cuestión de carne y reproducción, porque una granja de reproducción tiene una ingeniería diferente a una granja de carne simplemente, ¿no? Entonces, eso nos llevaría a, digamos, unas polarizaciones interesantes, ¿no? De saber quiénes tienen animales con qué ventajas genéticas. Y los registros, pues, son fundamentales para ello, ¿sí? Gracias. Gracias, José. Bueno, hay otra preguntita acá de Elena, de Colombia, nos pregunta, ¿por qué cuando nacen algunos cuchitos petrificados, le llaman, o momificados, se debe decir, con unos normal, ¿no? A ver, ¿quién José, José Angulo, puedes ayudarnos con esa respuesta? En el caso de un parto, a veces hay, hay mortinatos, ¿no? Hay casos de mortinatos que son gazapos que nacen muertos, ¿no? Hay otros que nacen vivos, que después mueren, y hay otros o sea, hay unos que ya nacieron muertos, ¿no? Y hay otros que son los momificados. No sé si será ese caso. Los momificados vienen a ser animales que han muerto ya cuando se han formado su tejido esquelético y no han podido ser absorbidos totalmente, ¿no? En los primeros estadios, en el primer tercio de la gestación, todavía cuando no se ha formado el esqueleto, muere y se absorbe, ¿no es cierto? ¿No? Se absorbe y no se logra, pues, identificar, lógico, ¿no? Pero hay algunos que ya han formado su esqueleto y el útero trata de absorberlo, pero no puede, por eso que quedan como especie de momo, o sea, secos, ¿no es cierto? No sé si será ese el caso, ¿no? Si es el caso, sería animales que han muerto ¿no? Durante ya la formación de esqueleto, y las causas pueden ser también, ¿no? Como se había conversado, puede ser también nutricional, ¿no? Falta de minerales, falta de vitaminas, falta de alimentación, ¿no? Muy importante la alimentación porque el animal, pues, primero se alimenta para sobrevivir, para producir, luego para reproducirse, ¿no es cierto, no? También puede ser causa también infecciosa, en este caso puede ser problema de salmonela, ¿no es cierto? ¿No? Bueno, lo primero que podría indicarse salmonela, porque la salmonela también logra hacer ¿no? Una vía de infección a nivel intrauterino, ¿no es cierto? O intrafetal, ¿no es cierto? No puede afectar al feto y le produce la muerte. Y últimamente lo que está ocurriendo bastante y que he podido detectar, ¿no? Mediante los análisis que se están haciendo, es el problema del alimento que viene contaminado, ¿no? Con micotoxina y especialmente la ceararonona, ¿no? Me parece que hay bastante incidencia también de eso, ¿no? Porque ahí
granjas que han tenido problemas de aborto, problemas de mortinatos, ¿no? En el caso que menciona, y se ha detectado que era la salmonela, pero, y coli también, ¿no? Pero cuando ya se llegó a controlar en los casos y han seguido presentando un problema reproductivo, se hizo la prueba con el alimento, ¿no? Y hemos encontrado la cearolonona, que es una micotoxina estrogénica, ¿no? Que produce cuadros, ¿no? Y falla reproductiva. Gracias, doctor. Hay muchas preguntas que estoy seleccionando bueno, a las que pueden servir la respuesta a la mayoría de creadores. Por ejemplo, acá hay una, bueno, esta es para el ingeniero José Sarria. ¿Cuántos kilogramos de concentrado y forraje debe consumir aproximadamente un cuy para llegar al kilogramo de peso vivo? Para sacar un costo de un cuy por mi zona, el cuy se vende 18 los de engorde. Quiero saber cuánto ganaría por cuy. Bueno, otras cositas más que le voy. 18 soles por cuy es su precio de venta, dice, ¿no? Sí, 18 soles. Ya. Bueno, el cuy es un animal realmente bendito, ¿no? Porque nos ofrece su carne y tiene fuentes de aprovechamiento tanto de alimentos vegetales, ¿no? Como de balanceados, ¿no? Que por cierto no son ninguna cosa anormal ni artificial. Yo puedo meter a un balanceado muchas cosas artificiales, pero eso no significa que los balanceados deban tener o tengan. Cuando uno tiene un cuy mejorado, a pesar que hay algunas hipótesis por ahí, ¿no? De que quieren sacar un cuy mejorado con pura forraje, ¿ya? Yo no tengo nada en contra, pero lo que sí tenemos que ser claros es que una genética que de 4 gramos de incremento diario ha pasado a 20 gramos de incremento diario, o sea, ha hecho 500% de progreso, no se le puede alimentar con solo pastos para que dé todo su techo genético, ¿ya? Entonces, uno tiene la bondad de poder elegir si hay más pasto, si estamos, por ejemplo, en la tierra de Ramiro, que la alfalfa tiene un precio interesante, ¿no? Pero en Lima no. Entonces, las respuestas van a tener que entenderse en el entorno en que nos encontremos, ¿ya? La mayor locura que puedo hacer yo en Lima es tener forrajes o alfalfas, principalmente alfalfa, que tiene un costo de oportunidad en otras aplicaciones que no se justifica en el entorno de Lima, ¿no? Y de las grandes ciudades principalmente. Entonces, esto es como tener opciones. Yo tengo el forraje, como tiene agua, un 75-80% de agua. Entonces, vamos a considerarlo como si fuera sopa, al menos para los peruanos que escuchan sabemos, ¿no? Un almuerzo, pues una sopa, un segundo, y el segundo es más seco, ¿no? La sopa tiene más agua. Entonces, el forraje es como una sopa, y el segundo es como el balanceado, digamos, haciendo la analogía. Entonces, yo puedo hacer en mi casa, por ejemplo, una buena sopa, ¿no? ¿Ya? Un menestrón, un sancochado, y probablemente ya el segundo ni sea necesario. O puedo hacer un buen segundo y de repente ya la entrada sea un consomé, sea una cosita muy ligera, o no haya. Desde los extremos yo puedo cambiar. Entonces, eso se va a contestar de acuerdo a ese precio que recibe el señor y a los precios de los alimentos que se venden en la zona de la persona que está preguntando. Entonces, si él me dice que le dan 18 soles por cuy y yo tengo que saber en qué sitio está, entonces seguramente le voy a decir que debe inclinarse hacia uno de los prototipos de alimentos o hacia el otro. No ir cambiando, ¿no? Porque los cambios deben darse por estas razones, ¿ya? Si subieron los insumos, como hablaron al comienzo de esta presentación, por el tema de la pandemia, entonces también nosotros tenemos que tomar medidas, pero igual subieron los forrajes, ¿no? Entonces hay que ver cuánto me cuesta el kilo de proteína, el kilo de energía,
a través del forraje o a través del balanceado. En Lima es mucho más barato el kilo de estos nutrientes a través de los balanceados, ¿no? Entonces, yo no tengo la menor duda de complicarme la vida de traer forrajes en Cieneguilla, que es donde está la granja mayor del programa de la Universidad Agraria, el programa de animales menores. Nosotros nos proveemos de forraje, pero de Pachacamac, de Cañete, a veces de Guaral, ¿no? Entonces es todo un problema. Y entonces el aperturar, por ejemplo, esta opción de alimento integral que ya no necesita forraje, a eso hemos llegado. Debido a que la vitamina C, que es el problema principal a manejar, ya fue pues controlado, dominado, entiendo que por laboratorios Roche, ¿no? Y para el ser humano, que tampoco sintetiza vitamina C. No lo han hecho para el cuy, pero ya tenemos un tipo de insumo que no tiene nada de artificioso, no tiene nada de anormal, que le va a proveer al animal pues vitamina C sin necesidad de que reciba forraje. Los otros temas son la fibra y el agua. Entonces, cubriendo adecuadamente eso, en unas partes será óptimo usar el alimento integral, por ejemplo, con chupones y en jaulas, especialmente el plantel de madres, porque son sitios más asépticos, y las granjas que hay ahora, como estas que mencioné en Manchay, ustedes conocen, ¿no? Por lo menos muchos de ustedes conocen lo que es allí en Perú, y granjas de la zona, en Manchay Bajo, en donde el costo de los forrajes es prohibitivo. O sea, puede ser más barato kilo a kilo, pero kilo de materia seca o kilo de proteína, yo les garantizo que es más barato a través del balanceado que el forraje. En otras partes del Perú, de repente en Chancay mismo, o en Cañete, o en Chincha, no sé, será diferente, pues, ¿no? Pero eso hay que responderlo en cada entorno, no puedo decir. Y otra cosa, nunca deben hablar de porcentajes. Eso es una falta de conocimiento. Si uno tiene harta cantidad de agua y el otro solo tiene agua de constitución, que es 2%, 1%, entonces la gente me dice, ingeniero, ¿cuánto le doy? ¿30-70? 20-80, 60-40 porcentajes, ¿no? No se puede hacer porcentajes, dos cosas diferentes, pues. Tiene que llevarlo al nutriente seco, a materia seca ambos, ¿verdad? Y es por eso que cuando uno le da forraje y le deja de dar, que tiene que ser gradual y una serie de cosas, tiene que calcular. Yo le daba 200 gramos, por ejemplo, nosotros le damos, no le puedo contestar lo que estaba pidiendo exactamente, porque nosotros vendemos animales para reproducción de 14 días, 30 días, 45 días como máximo, y algunas veces por ahí algo de 60 días, ¿no? Pero yo no llevo cuyes al mercado, no es nuestro trabajo, somos una granja de reproducción donde estamos reactivando la ingeniería genética, ¿ya? Y esto significa la individualización y una serie de registros muy complicados. Entonces, nosotros tenemos este fin y tenemos que cumplirlo, ¿no? En nuestro caso, repito, estamos revirando, ya tenemos alimentos integrales que nosotros mismos preparamos y mandamos preparar, y ni siquiera en la misma universidad, porque la misma universidad tiene sus costos, tiene sus tarifas, y no han querido entrar en ningún acuerdo con nosotros. Así que yo preparo el alimento en otras partes, y con ello, les decía, por ejemplo, en la recría, nosotros, a pesar que solo los conservamos, vamos a decir, 30 días como mucho, ¿no? Normalmente menos, nosotros damos ad libitum, ¿no? Ad libitum, el concentrado, ¿no? Ad libitum, el forraje, porque nosotros lo que queremos es que muestren su performance y su techo genético, y entonces yo no restrinjo. Pero si yo tuviera una granja de carne, seguramente que tendría que hacer, con relación al precio de venta, que me parece un poco bajo para lo que me están mencionando, pero bueno, sí, pues hay sitios en el país que pueden pagar eso y menos, ¿eh? Y todo eso también cosas por superar en esta digamos,
cofradía de gente de cuyes para que de alguna manera el asociacionismo dé sus frutos, que es uno de los elementos, de los tantos elementos. Bueno, más o menos eso es lo que tendría que decir por ahora, Julio. Ingeniero Julio, no se le escucha. Ingeniero Ramiro, ¿puede continuar? Se le fue la señal al ingeniero Julio. A ver, otra pregunta. Para el ingeniero José Antonio. Sí. Ingeniero Sarria. Alex Sí. Wilson. Dice, ¿Perdón? ¿cuál es el rendimiento de casa en ¿Alex qué? machos con eliminación integral? A ver, Alex Ramiro, Wilson. no te... Ya, Alex Wilson. ¿Cuál es el rendimiento qué? Alex Wilson nos pregunta, Sí. ¿cuál es el rendimiento de carcasa en machos con alimentación integral? Ya. A ver, la alimentación integral en sitios como Lima es mucho más barata que la alimentación con forrajes en términos generales. Y parámetros como rendimiento de carcasa son similares, o sea, 72 o algo por ahí, ¿no? 72%. Entonces, no hay diferencias en tamaños de camada, no hay diferencias en rendimiento de carcasa. En lo que hay diferencias es en la velocidad de crecimiento. Porque al sacar un cuy mejorado, cuya aptitud principal es ganar peso, nosotros al darle forrajes también estamos tratándolo como un herbívoro. Y esto distrae su capacidad intestinal, que es pequeña, a excepción del ciego, ¿no? Es un órgano, un estómago muy pequeño, y entonces el hambre se les sacia muy rápidamente, como a nosotros que nos recetan en ensaladas, pues para que no tengamos mala vejez. Pero en el caso de los cuy estamos hablando de que son individuos que están en su mejor etapa de crecimiento. Entonces, con el alimento integral, todo es igual, pero la velocidad de crecimiento es mucho menor. Y entonces, el costo por día, en lugar de matar en 90 días, en 75 días, de repente está matando en 60 días o menos. Multiplicar esas cantidades por lo que consume nos da un animal de mejor, de mayor utilidad, ¿no? Y excepto que la gente pues sigue con sus fijaciones, ¿no? La gente dice el cuy de chacra, el cuy de granja. En la granja yo le puedo dar todo artificial y meterle hormonas, puedo hacer muchas cosas. Pero en la mayoría de granjas el balanceado es afrecho, soya, maíz, o sea, no tiene mayores cosas. Y si tiene algún complemento, como la vitamina C, es porque le quitamos el forraje en el integral. Si no, a través del forraje. Y en las granjas yo he tenido oportunidad de recibir invitaciones de los granjeros que me dicen, ingeniero, por favor, quiero ir con usted porque tales restaurantes que dicen que sabe a pescado, que dicen que no sé. Son fijaciones, hay que tenerlas en cuenta en los estudios de mercado, pero son fijaciones, ¿no? Hasta la harina de pescado, que algunos de ustedes saben que fue mi tesis de ingeniero hace muchos años, el año 76, ¿no? No tiene ningún efecto en la carne, ninguno, 12%, con pruebas digamos, con personas probándolo, diciéndole, a ver, ¿a qué sabe esto? ¿No? Y nosotros, afuera de lo que detectamos lo que crecían y qué sé yo, no se olviden que el cuy es un animal, y las proteínas de la soya, las proteínas de la pasta de algodón, las proteínas hasta de los forrajes, son proteínas vegetales. Entonces, por eso es que a veces cuando uno lleva un animal genéticamente a hacer una máquina de 20 gramos o más de incremento diario de peso, no le puede negar estos componentes. Y a veces hay que meterlos. Por ejemplo, la metionina y la lisina son dos aminoácidos que
que van a estar un poco carentes en las proteínas vegetales. Como les decía, ni siquiera las personas saben detectarlo, ¿no? Porque lo hemos hecho en pruebas de degustación, ¿no? Y le hemos dicho, a ver, pruebe carnes que tenían 0%, que era el testigo, 4, 8 y 12% de harina de pescado, sin decirle nada a la gente, ¿no? La gente no mencionaba nada, solo decía cosas aleatorias, ¿no? Como que no está bien preparado, cuando esos son carnes solo sancochadas con una cantidad de sal pesada, no son pruebas de culinaria, ¿no? De restaurantes, no son esas cosas, de gastronomía, ¿no? Entonces, cuando en otra tanda de gente les hicimos, hemos probado harina de pescado, sin decirle, por supuesto, en cada plato, en cada esto, cuál de esos tratamientos estaba, ¿no? Hemos probado. La que recibió más rechazo y esto fue la que no tenía pescado. O sea, la fijación está demostrada. Ahora, nuestra idea no es trabajar contra esa fijación, sino reconocer que existe y hacer entender a la gente que los animales que están en una granja con balanceado y con forraje no son necesariamente transmisores de olores y sabores, porque el cuy tiene 2 digestiones, no es el pollo, ¿ya? Son máquinas diferentes, ¿ya? Cosas así, pero en lo que es especialmente rendimiento de carcasa, ninguna diferencia. Lo que puedo adelantar también es que en engorde esto de la integral es perfecto, funciona mejor que el otro sistema, pero en reproducción todavía falta afinamientos desde mi punto de vista, ¿no? En cuanto a maximizar los rendimientos. Eso sería, no sé si Julito ya está. Nos dice Hernán Olivo. Buenas noches, Hernán. Dice, ¿cuántas reproductoras se necesita para mantener una línea dentro del galpón sin necesidad de comprar nuevos reproductores? ¿Cómo haría el método de cruce? Gracias. Bueno. A ver. Bueno, un paréntesis de la pregunta del señor Diego Vega, ¿ya? Llegar a 1 kilo de peso vivo en el Perú, y creo yo que en los otros países también, no es un peso adecuado. Es un peso que ya sobrepasó lo que llamamos momento óptimo de beneficio, en cuyes mejorados al menos, ¿no? Entonces, que lo exige el mercado y que haya personas... Usa mis lentes, esos cuadraditos, no puedo leer. A ver, Julio. Perdón, Ramiro, ¿me escuchas, no? Sí, se escucha. Sí, se escucha, Ingeniero, Ya, se okay. escucha. Entonces le quería decir al señor que 1 kilo de peso vivo no suele ser un peso adecuado para diseñar nuestro producto, ¿ya? Eso para empezar. Tal vez en 800 o 900 gramos ahí termina, depende de los precios de los alimentos y esas cosas, pero de verdad la gente está equivocándose. En Ecuador y Colombia este error tiene todos los años de crianza, porque ahí se comen cuyes que en el plato pesan 1 kilo o cerca de 1 kilo, en el plato, ¿eh? Entonces, están equivocados, y eso lo he dicho yo hace como 20, 30 años atrás, cuando hablé en Ecuador y en los congresos de Colombia, y les dije, mientras sigan siendo, digamos, sujetos a lo que les piden los asaderos, porque ellos le llaman asaderos, ¿no? Acá no va a haber ningún desarrollo de cuyes, se los digo de todo corazón, ¿no? Que los restaurantes puedan pedir, sí, seguro, es como que las pollerías que ustedes conocen pidan pollos de 1 kilo 800, 2 kilos, 2 kilos 200. Lo pueden pedir, pero no hay ningún ente productivo, empresarial y bien llevado como Avinca, Redondos, San Fernando, que les va a llevar eso. Y tampoco se trata de venderlo por kilos, porque eso no subsana el momento óptimo de beneficio. Es un quiebre en la línea de crecimiento en donde lo que come el animal es más costoso que lo que incrementa. Pero la gente acá no maneja esas herramientas y busca a veces estos pesos y dice, no, es que así lo piden, es que así lo piden. Bueno, eso es un comentario que hago porque creo importante, lo tomé de tu anterior consulta, el señor Vega. Ahora, en relación al señor Hernán, ¿cuántas hembras hacen una línea? Miren, cuando uno hace ingeniería genética,
una línea, por ejemplo, los de línea son 50 madres, ¿no? En la Universidad del Centro, tengo entendido, por lo que disertaba Luis Alea, que son 100 madres por línea. O sea, son grupos pequeños, porque se tiene que entender que la formación de líneas van camino a ser, digamos, razas, después a ser líneas sintéticas, y todo eso se hace por consanguinidad cerrada. Cuando en una línea de 100 madres, o 50, 80, o 200 máximo, ¿no? Yo la trabajo durante 10 generaciones, y tienen que multiplicar 10 por 1.5. No son 10 partos, ¿ya? Cada generación genética es año y medio. Entonces, estamos hablando de 15 años por lo menos. Entonces, yo puedo determinar que en ese grupo sí había lo que yo buscaba, ya sea crías por parto, ya sea velocidad de crecimiento, conversión alimenticia, lo que haya buscado, ¿no? Lo que haya seleccionado. Entonces, cuando llego con ese número de animales, toda raza entonces nace por consanguinidad, dirigida por el hombre. Por eso es que tenemos que auxiliar a los cuyes mejorados. No podemos darle alimentitos cualquiera. Mientras más sofisticados, mientras más líneas sintéticas sean, más tenemos que auxiliarlos con aminoácidos, con otras cosas, ¿no? Entonces, eso es porque el hombre lo crea. Así son los, digamos, los perritos, ¿no? Los perritos finos salen al parque, huelen y se enferman. Los perritos chujos comen basura y no se enferman. ¿Pero qué nos da uno y otro? Nos da lo que el hombre ha hecho. En el caso de los perros, bueno, compañía o otras funciones. En el caso de los animales de granja, lo que el hombre busca es más producción de carne, o más cantidad de hijos, o más fertilidad, o más conversión, o más rendimiento de carcasa. Busca algo de producción, ¿no? Y para lograrlo, tenemos que auxiliarlos con estos aportes. Si no, no lo entregan, pues no lo van a entregar. De ahí nuestra preocupación mayor cuando tantos gobiernos regionales, ONGs, municipios, nos dicen, queremos cuyes mejorados, ¿no? Queremos cuyes gigantes, estoy poniendo esa palabra más que identifica el desconocimiento, ¿no? Ya, ¿quieren ustedes cuyes mejorados? Ya. ¿Para dónde? Para la comunidad tal, minera, no sé qué. Muy bien. ¿Y qué van a comer? Ah, acá hay festuca, hay ichu, hay un poco retama. ¿Y para qué quieren cuyes mejorados? Ahí no pueden insertar esto, porque van a tener problemas. Son animales que tienen otro metabolismo, otra dinámica de vida que el hombre la ha fabricado, que el hombre la ha asistido, y no pueden ir allá a tratarse con las condiciones que normalmente tratan a los cuyes que allá tienen. Entonces, esas cosas son las que importan, ¿no? Pero respondiendo, te digo, entre 50 y 200 madres es una línea genética, pero más de 10, 15 años, ¿ah? Porque si no, no hay. Y estaría haciendo ingeniería genética con un diseño. ¿Qué diseño? Como dije, primero selección, tanta generación, luego cruzamiento. Por ejemplo, el diseño de la Universidad del Centro, ¿no? Tenían dos líneas que venían trabajándose como si fueran dos granjas, ¿ya? Que no se cruzaban, sino entre ellas. O sea, la línea 1 se iba seleccionando las mejores, las mejores. La línea 2, las mejores, las mejores. ¿Y cuál era el final de esto según el diseño que hay que hacer? Porque hay que hacer un diseño. Entonces, era cruzar los machos de esta línea con los hembras de la otra y viceversa. Y de esas 4 combinaciones, decir, este es el cuy, Yauris, creo que era la idea, ¿no? Esta es la raza Yauris. Ya muy bien, pues está muy bien. Y así fueron trabajando las dos líneas. En el INIA es una configuración como una investigación. Hay 4 tratamientos. Uno que se selecciona por precocidad, velocidad de crecimiento. Otro por prolificidad, tamaño de camada. Otro por el ajuste de ambos, o sea, precocidad por prolificidad. Y otro que se hace al azar, ¿ya? Entonces es como una tesis, es como una investigación, pero a largo plazo. Y entonces esa selección que se va, digamos, eligiendo solamente a los que se cumplen ciertos requisitos, es también una consanguinidad. 50 madres en cada uno, si no me estoy mal informado, ¿ya? Esas son las líneas bases, que no se ha hecho continuamente, y ese es el problema. Yo puedo tener 30, 40 años trabajando en esto, pero se ha interrumpido, y eso es malo, pues. Claro que son diferentes. Entonces, el que alcancen el rango de raza implica, entre otras cosas, que eso que se culmine. Y hay otras 4, 5 o 6 cosas más, ¿ok? Entonces, el tema
que les puedo decir sobre las líneas es que el señor criador que quiere una línea se va a dedicar a hacer genética. Normalmente lo hacen los estados, las personas que van a perdurar, ¿no? Las instituciones. Ahora, ¿lo puede hacer una persona? Claro que lo puede hacer una persona. Pero normalmente no se ajusta a su interés de que en el plazo inmediato esté ganando dinero, esté manteniendo su familia, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. Porque después hay que multiplicar a esas 100 madres, 80 madres o 200 madres, ¿no? Eso sería. Otra pregunta. Buenas noches, Marcos. Marcos Neira, doctor. Ingeniero. A ver, razas o cuyes sintéticos. Doctor, ingeniero José Antonio. ¿Razas o cuyes sintéticos? Para mí no hay ninguna de esas dos cosas, ¿ya? Ni razas, ni líneas, mucho menos líneas sintéticas. Las líneas sintéticas tienen un concepto científico técnico que se ha abierto en pollos por sus generaciones cortas, incluso existen en conejos, las hemos visto en Europa, en Estados Unidos. Ya nadie cría razas de conejos en granjas comerciales en el hemisferio norte. Entonces son líneas sintéticas. En pollos, los pollos que nos comemos en la brasa, eso, no son Lego, Rhode Island, Plymouth Rock, no, esos son líneas sintéticas. Entonces, ¿qué cosas son razas? Es la selección que he explicado y que llega a consolidarse y decir, esta es la raza Pepito, ¿ya? El color no interesa, es verde, amarillo, lo que sea, ¿ya? Entonces, esta es la raza que nos da. Nos da una velocidad de crecimiento de 16 o 18 gramos diarios y por lo tanto incrementa unos 100 gramos diarios y por lo tanto llega en un mes y medio después del destete a ser beneficiado. Su precocidad es excelente, ¿ya? Entonces, ahora, otra raza también de carne, ¿no? Hecha por otro diseño, ¿no? Se puede sacar, como hablaba de lo que fue la granja Yauris, ¿no? La Universidad del Centro. Entonces, ¿cómo hago yo un diseño diferente? Entonces yo puedo usar razas existentes. Y como hay ya razas, con esas razas puedo hacer líneas sintéticas, ¿ya? Lo que está llamando en línea sintética es que la pequeña cantidad de madres que producen en las llamadas líneas raciales, ¿no? Los han sacado a cruzar entre sí, primero sin proporciones y ahora último con proporciones, ¿no? Y entonces llaman al cuy curi, la línea sintética curi, no sé cuál. ¿Ya? Eso es simplemente lo siguiente. Por consanguinidad se han ido fijando las características interrumpidamente o como sea, pero se ha hecho esos cuyes mejorados. Son grupos prerraciales. Nosotros le llamamos variedades, ¿no? Antes de ser una raza que tienen que cumplir requisitos, ¿no? Entonces, si yo ya considero que esos son razas, efectivamente, pues podría ser una línea sintética. El problema es que el insumo, el prerequisito, no existe, ¿no? Y su existencia se limita a muy pocos animales y a la comercialización de la palabra. ¿Mm? Por todas partes del Perú nos manejamos y, señor, tiene cuy Perú, cuy Perú, cuy Perú. ¿Qué cosa es cuy Perú? Ah, marrón con blanco. Basta que el criador diga, sí tengo, ya se acabó la duda, ¿no? Ya sí tiene, por supuesto. Y entonces el señor que cría dice, yo tengo la raza Perú. Y pucha, que vaya usted a decirle que no, que le han vendido un color de pelaje, es como que yo le vendo una vaca blanca con negro, pero eso no tiene que ser porque sea Holstein necesariamente, ¿ya? Entonces, en el cuy mucho menos, ¿no? Entonces, no se han cumplido muchos protocolos, ¿ok? Primero, el seguimiento de las generaciones, el estándar de raza, el libro genealógico, ahora hay ADN, que eso es barato, ¿no? Relativamente barato, por eso son una serie de cosas. El plan multiplicador. ¿Qué pasaría si la vaca Holstein fueran 50 vacas en Holanda? No pasaría nada, porque eso no daría al mundo su beneficio. Entonces, ha habido un plan multiplicador. Hay vacas Holstein desde Nepal hasta Corea, donde quieran, ¿ya? Entonces, tiene que haber este tipo de cosas para que nosotros pasemos como personas y las razas queden. Si no, van a ser los mismos suspiros que fueron que el ovino Junín, la raza Junín, que la raza Amazonas en vacunos, ¿no? Yo respeto las instituciones, pero mi opinión yo la digo libremente, ¿no? Y no puedo aceptar que la gente de mi país vive engañada. Nosotros tenemos la mejor genética de los países cuyeros.
el sur de Colombia, Ecuador y la parte andina de Bolivia. Entonces, ahí nosotros somos muy respetados. La información, las investigaciones que hacemos, etcétera, son serias, pero no comemos crudo, porque si no vamos a amanecer a un futuro en donde, como ya está pasando, ¿eh? Hacen razas de cuyes de mascotas, ¿no? Hay centros, hay asociaciones, que también es parte de las formaciones raciales, en donde te dicen, este cuy es de la raza tal, y es el pelo así, y sale con los colores así, así. Y eso ya existe en Francia, en Estados Unidos, ya existe. Entonces, nosotros que somos los creadores, los dueños del origen del cuy, no podemos hacer una raza. Eso es. Entonces, ni raza ni línea sintética, que es su continuación. No, yo no puedo hacer una línea sintética de frente, por cierto, ¿no? O sea, tiene que haber genomas estables, que son las razas, ¿verdad? Entonces, lo que hay ahora son variedades que vamos a llamarle grupos prerraciales, si gustan, ¿no? La idea es que entiendan lo que se trata de mencionar para que comprendan que en su granja tienen que seguir un trabajo. Cuando yo tengo vacas Holstein, yo compro el semen, me traigo el macho mejorador, ya está la diferencia predicha, todas las líneas técnicas están creadas. En el cuy estamos chapaloteando y estamos conduciendo a gente a que sea engañada. Así que esa sería mi opinión. Qué ingeniero. Continúo, Julio, ¿no? Acá hay una opinión Continúa, Ramiro. de Alex. Ya, acá hay una opinión de Alex Wilson. Dice, y pregunta a todos los panelistas, ¿qué opinión tienen sobre instituciones del Estado que solicitan grandes cantidades de cuyes reproductores para proyectos, cantidades de 2.000, por ejemplo, que es difícil de adquirir de una sola granja? Y los acopiadores, de manera irresponsable, son los ganadores de las licitaciones, que lo único que hacen es transmitir enfermedades. ¿Cuál es la opinión? José Angulo, ¿escuchas? Sí, sí, ahora sí van a disculpar que el anterior no pude responder porque se me colgó la computadora. Bueno, a la pregunta de Alex Wilson es cierto, ¿no? Lo que él ya viene comentando, ¿no? Lastimosamente, y eso yo lo vivo también en carne propia, ¿no? Se presentan a licitaciones muchos productores, algunos más antiguos que otros, se gana en esa lógica de, bueno, se gana la licitación. Obviamente es evidente que alguien que lo conoce, ese productor, no tiene esa cantidad, digamos, que pide la licitación, y obviamente para eso él ya está preparado, digamos, ya con un as bajo la manga, ¿no? De obviamente trabajar con su gente, ¿no? Tal vez de su comunidad, de su distrito, de su provincia, para copiar y para obviamente coordinando previamente llegar a ese monto o ese número de animales que tienen que entregar a un municipio, yo qué sé. Algo que es importante, claro, si bien es cierto, la consecuencia de esto es lamentablemente el tema de la diseminación de enfermedades, porque estamos hablando de que pues hay mucha movilización de cuyes en diferentes departamentos del país, y ni siquiera solo en diferentes departamentos, sino entre diferentes países, a lo que nos ha llevado a que también pues Perú, así como otros países, también tengan, estoy casi seguro muchos, gracias a los animales, esta diseminación de enfermedades, ¿no? Que se va presentando. Y lo riesgoso es que, como siempre digo, ¿no? Bueno, gracias a lo que trato de leer siempre, más del 80% de enfermedades en cuyes, sin miedo casi a equivocarme, tienen características de presentación subclínica. Y lamentablemente hay que ser muy responsables en el tema de manejo, de bioseguridad, de planes de prevención, incluso con el tema de las vacunas, porque como en el tema de aves siempre se decía, la vacuna no suple un tema de bioseguridad.
y a veces el productor lo malentiende, ¿no? O piensa que vacunando ya se olvida de todo lo demás. Algo que también es bastante preocupante y hay que muchas veces, sobre todo, estimular al productor, ¿no? Que lamentablemente a veces muchos, no todos, caen en ese facilismo, pero hay que tener mucho cuidado. Entonces, por ahí básicamente el tema de que lamentablemente pues se van diseminando las enfermedades, ¿no? Está además hablar cuáles, ¿no? Tenemos mucha diversidad, ¿no? La salmonela, la linfadenitis, E. coli, la coccidiosis, que también hay muchas enfermedades que obviamente son endémicas por las características productivas de la zona y por el manejo mismo que se realiza, pero a eso se suma también obviamente la movilización o esta movilización informal que lamentablemente va empatada con algo que es importante, ¿no? Y siempre lo digo, lamentablemente no tenemos normativas. Dentro de esta hay muchas normativas, digamos, productivas para el CUI que no la tenemos, incluyendo, pues, obviamente la normativa sanitaria. No hay normativa sanitaria. Entonces, si no existen normativas por parte de los ejes o las entidades que rigen en el Estado, que deberían de darle prioridad al ser una especie de tanta importancia productiva para el país como es el CUI, pues seguimos escribiendo en letra muerta, ¿no? Seguimos opinando cada uno como que de forma así desarticulada, cada uno en el lugar donde está, y no y ese consenso que se necesita, que bueno, ojalá tal vez lo hablemos con el ingeniero Sarri al final, como un cierre tal vez de esta reunión, de este evento, es pues lo que se necesita, ¿no? Hasta eso, pues, lamentablemente todo este mercado informal, la alta demanda, que hace que al final no se note o nos olvidemos de todos nuestros problemas, hace que, pues, lamentablemente, al carecer de normativas dentro de estas, por ejemplo, la normativa sanitaria y todo esto, pues los productores sigan procediendo de la manera como lo hacen, ¿no? Y a eso se suma que lamentablemente las municipalidades, al muchas veces no estar enteradas de todo esto y al saber que se carecen de normas, pues lo que hacen es justamente eso, ¿no? Y no solamente es el tema de compra de animales para las licitaciones, sino también es lo otro cuando se hacen las famosas pasantías. O sea, si hablamos de un tema directamente de sanidad y nos profundizamos, la gente, por ejemplo, de mi zona se va, de acá de Cusco, se van, digamos, para Huancayo o se van para el norte. Van, compran cuyes algunos y se lo traen eso para el Cusco. El primer error es que muchas veces no le dan las condiciones de manejo productivo y las condiciones tanto sanitarias y en general de producción que se quisieran, como de donde lo adquirieron, por un lado. Pero por el otro es que también trajeron animales a la zona producto de esa pasantía, que muchas veces es incluso hasta financiada por una gestión municipal, y lamentablemente producto de eso también traen enfermedades, ¿no? Y eso, pues, hay muchos ejemplos, digamos, en mi zona, ¿no? De lo que conozco. Entonces, hacer el análisis es bastante complicado, bastante amplio, pero lamentablemente, como siempre digo, todo recae a que lamentablemente si no hay normativa, no hay quien controle, no, no hay papel, no hay quien controle y al final todo es informal o el mercado es informal, pues lamentablemente vamos a seguir en lo mismo, ¿no? Eso es, creo yo, lo que falta trabajar mucho y la verdad es que es bastante preocupante porque no sabemos en el futuro qué es lo que venga, ¿no? Como les digo, la mayoría de cosas o de situaciones, digamos, sanitarias son subclínicas y muy al margen de eso es que lamentablemente hay poca investigación en sanidad. Entonces, muchas veces te dicen que han hecho o que han visto, pero no hay evidencia. Y no hay un artículo o algo que garantice o que describa de mejor manera o con más profundidad esa información, ¿no? Para que uno vea si realmente se replica o pasa lo mismo o se repite ese patrón en una u otra zona del país. Entonces, eso es lo preocupante, ¿no? Y esa informalidad hace que muchas veces, pues, debemos de tomar con pinzas siempre la información o las fuentes de las que escuchamos, sobre todo para tomar decisiones correctas. Eso sería mi opinión. Gracias. Gracias, José. A ver, doctor Manuel, de Alex Wilson. Sí, ¿Qué sí, relación mira, tiene la de... Doctor, le hago la pregunta de Alex sí, Wilson. ¿Qué relación tiene la deficiencia de magnesio en la dieta de reproductoras con la presencia de prolapsos en el momento del parto?
A ver, vamos a... quisiera recalcar algo de lo anterior, ¿no? De la parte sanitaria, ¿no? Sé que estamos involucrados más en la parte sanitaria, ¿no? Y si bien es cierto, en esta cuestión de los, ¿no? De una de las vías de infección es ¿no? Bueno, ¿no? Hay bastante apoyo que se están comprando animales y se están distribuyendo animales, ¿no? Que no están certificados sanitariamente, ¿no? Y eso ha hecho que las enfermedades se hayan diseminado tremendamente a nivel nacional. Nosotros recién el año pasado, a partir del 9 de octubre, nos involucramos con esta problemática, ¿no? Porque nosotros ya tenemos bastante experiencia. Por ejemplo, tenemos una vacuna que es en el caso del cólera porcina, tenemos una vacuna que mediante esa vacuna estamos logrando erradicar el cólera porcina, ya se va a declarar 11 regiones libres de cólera porcina, ¿no? Ustedes saben que el cólera porcina es una enfermedad, aparte de mortal, que causa bastante muerte en los cerdos, también impide lo que es la comercialización, ¿no? Hacia afuera, a otros países. El Perú se ha aprovechado ante la problemática de China, con la presencia de la peste africana porcina, y ellos han necesitado comprar cerdo, y lo que han aprovechado ha sido Chile, Argentina, México, y Perú no ha podido aprovechar en esas circunstancias. Entonces, igual también ocurre en el caso de la producción de cuyes, ¿no? En el caso de la producción de cuyes, también una problemática muy fuerte en realidad, ¿no? De 5.000 se iban 3.000, 2.000, ¿no? Tanto en Cajamarca como en Chiclayo, en Trujillo, en Pedregal, ¿no? Estado en Ayacucho, en Huancayo. La mortalidad es altísima, ¿no es cierto? ¿No? De casos de salmonela, y también en el caso también de la linfadenitis, ¿no? Y nosotros comenzamos a hacer los trabajos de investigación. Yo también soy docente, investigador, ¿no? Y hicimos trabajo de investigación y comenzamos a hacer el aislamiento y también hicimos la secuenciación, ¿no? En el caso de la linfadenitis, es un Streptococcus X, ¿no? Interespecie, o sea, es un estreptococo de un caballo, ¿no? Que se ha saltado hacia el cuy. Inclusive también puede afectar también al humano, ¿no? Hay reportes donde se han presentado, ¿no? En otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, ha habido casos de personas que han tenido septicemia, ¿no es cierto?, ¿no? Problemas por el estreptococo. Entonces, y lo llegamos a secuenciar y lo hemos reproducido y le hemos hecho la vacuna. Inclusive la ingeniera Natalie está haciendo trabajo con la vacuna de nosotros, ¿no? También tenemos un reporte que ya lo vamos a presentar, y ella ha demostrado que animales aparentemente sanos, por ejemplo la salmonela, ha tenido muy buenos resultados en cuanto al índice de conversión alimenticia y el crecimiento. ¿Me cuenta? La salmonela es una bacteria, pues, ¿no? Que ningún país del mundo ha podido controlarlo. Entonces, debemos controlarlo si es que queremos importar, ¿no es cierto?, ¿no? Y la linfadenitis yo pienso que sí lo podemos erradicar, ¿no es cierto?, ¿no? Así como entró también va a ingresar. Ahora, la crianza que tenemos nosotros es una crianza, pues, ¿no? Que yo puedo observar, donde la bioseguridad, pues, es una deficiencia tremenda, ¿no? Si bien es cierto, la vacuna es parte de la bioseguridad, no es todo, y eso lo sabe claramente todos los que utilizan la vacuna, lo tienen bien claro eso, ¿no es cierto?, ¿no? Que la vacuna solamente es parte, ¿no?, de la bioseguridad. Pero en este caso, aquí en el Perú, la crianza, pues, es paupérrima, ¿no? Se ve como en los animales, las aves, ¿no? Ingresan las aves, animales extraños, perros, ¿no? Gatos, gallinas y las ratas, ¿no? Que predominan, inclusive el pasto también que viene, ¿no? De la chacra contaminado, pues, ¿no? Con las heces de los caballos, las heces de los perros, ¿no? Entonces, es un problema, es una problemática bien fuerte, ¿no? Al menos en la parte de los forrajes, ¿no? Vienen altamente contaminados con casos de salmonela y con la linfadenitis también. Entonces, es un problema bien grave que no podemos, ¿no? Cerrar los ojos y
¿no? Y pensar que es algo sencillo. Hay gente que le ha dado el problema, ¿no? Han tenido brotes, pero como ustedes saben, pues después del brote ya viene, ¿no? Los animales comienzan a titular, a formar anticuerpos, y entonces piensan que están bien, ¿no es cierto? ¿No? Entonces es una forma de diseminación tremenda lo que está ocurriendo. Entonces en esa parte, ojalá porque se tome conciencia, ¿no? La vacuna de salmonela pues se tendrá que usar hasta que, ¿no? La gente ya comience a usar, a tener conciencia, no lavarse la mano, no permitir hacer un programa de ratización, a acercar, ¿no? Para que no entren los gallos, ¿no? Los animales, inclusive el hermanizo gallina le ha saltado también, ¿no? Que es un ácaro de la gallina, ¿no? De las aves le han saltado también al cuy. Entonces, cuando ya la gente tome conciencia, entonces ya se podrá hacer ese tipo de trabajo, ¿no? De eliminar la vacuna, porque en realidad es la idea, ¿no? La idea no es, por ejemplo, en este caso de la cólera porcina, la idea ya que a cada 3 años ya no se usa esta vacuna. Pero de ahí, como indica el doctor Manolo, ¿no? Y imagínense, miren, si de la gallina ha saltado al cuy, ¿no es cierto?, ¿no? Produciendo el dermanizo gallinae, y si del caballo ha saltado el estreptococo, ¿no es cierto?, ¿no? X, entonces las ratas que están caminando, que hay cantidad de ratas, entonces cuando ya se controla estas enfermedades van a aparecer otras enfermedades y otras enfermedades, ¿no? Yo me acuerdo en el año 85, ¿no? Contra la gen cerdo teníamos 2 o 3 vacunas más, ahora tenemos un montón de vacunas, ¿no? Eso es lo que quería aclarar en lo que me corresponde más que todo a mí en la parte de la, ¿no? de la parte sanitaria, ¿no es cierto?, ¿no? Y lógico que tendríamos que comenzar a trabajar, ¿no? Porque ya se están mostrando nuevas enfermedades, ya se están comunicando, por ejemplo, la Yersinia, bueno, que no es nueva, ¿no? Y otra enfermedad y posiblemente también un virus, también, ¿no? Ya hay hipótesis que posiblemente también tenemos presente un virus, ¿no es cierto?, ¿no? Me decía con respecto al magnesio, ¿no es cierto? Bueno, en el caso del magnesio, bueno, en el caso de la reproducción, lo que más se recomienda es trabajar con el selenio, ¿no? Con la vitamina E, ¿no es cierto?, ¿no? Que actúa mucho en la parte de la parte reproductiva, ¿no? Son vitaminas que ayudan, pues, por ejemplo, el caso de la vitamina E es un potente antioxidante, ¿no es cierto?, ¿no? Y el caso del selenio también, también ayuda, pues, en la parte de lo que es como coenzimático, ¿no es cierto?, ¿no? Es lo que más se recomienda, ¿no? Cuando hay problemas reproductivos, se recomienda aplicar, ¿no es cierto?, ¿no? Como golpe vitamínico, hay productos que vienen, ¿no? Que vienen comercialmente, o si no, también hay premio también que se le puede adicionar en el alimento, ¿no es cierto?, ¿no? Del magnesio, bueno, si bien es cierto, es importante, ¿no? En la ración, tendría que conseguirse una buena premezcla, también esa es otra problemática, todavía está muy verde todavía todo lo que es la parte de alimentación, ¿no? Todavía no hay cosas definidas todavía en la parte de alimentación, ¿no? Tendría que conseguirse una buena premezcla donde haya estos microminerales, ¿no? El magnesio, el potasio, ¿no? El sodio, que son, ¿no? Y esos más que todo son partes electrolíticas y también son como enzimáticos los que actúan. Yo pensaría que tendría más importancia en la parte de la vitamina E y la vitamina y el selenio, ¿no es cierto?, ¿no? Y que tengan mucho cuidado también ahorita con el problema de la cerebrolona que le estaba manifestando, que es un producto estrogénico, ¿no? Que está produciendo bastante falla reproductiva. Y también, bueno, ahora, mientras no se demuestre lo contrario, ¿no? Podemos indicar el problema de la salmonela, ¿no? Que también está fastidiando, ¿no es cierto?, ¿no? Eso es lo que podría indicar. Bueno. Gracias, doctor. Nos pregunta nuestro amigo doctor Marcos Neira: ¿qué protocolos de sincronización de celos en cuyes se han validado? Doctor ingeniero José Antonio. Nos pregunta Marcos Neira. Sí. No, un saludo ¿Qué para protocolos de sincronización? A ver. Sí, ¿qué protocolos de sincronización? De sincronización de celos en cuyes se han validado.
Ya. Que yo conozca, ninguno, ¿no? Que yo conozca, lo digo con claridad. En la agraria, nosotros hemos tomado el programa de animales menores y en la investigación hemos decidido trabajar en unas 3 o 4 líneas matrices para no chocar con otros, ¿no? Otras instituciones, porque estamos investigando y estamos duplicando y cosas así. Entonces, una de esas líneas, ¿no? Es la cuestión de la comparación de líneas genéticas, ¿no? La otra línea se refiere a la empresarización de crianzas pequeñas, medianas, grandes, para ver su viabilidad y analizar, estudiar temas relacionados con sus costos, sus precios, sus ganancias, en fin, ¿no? Ese tipo de aspectos. Y el otro es el tema de las instalaciones y equipos que tampoco se le da mucha atención. Entonces, en temas sanitarios, por un lado, en temas de alimentación, por otro, preferimos que otras instituciones abarquen. Y el tema de reproducción, a donde se refiere la pregunta, es un tema que muy poco, ni siquiera viene, porque hay investigaciones que se quieren hacer sobre comida, sobre el insumo, sobre otras líneas de sanidad incluso, ¿no? Y en la realidad pues, es un departamento de nutrición, hay un área de sanidad y hay profesores que pueden investigar lo que le parezca. Pero en la línea de reproducción, que también tenemos un área, ellos se han abocado fuertemente al ovino, al vacuno, al porcino. Yo que estoy manejando el área de menores, los únicos que los he podido capturar es en en la especie de caprinos, que es una especie menor para nosotros, ¿no? En el ordenamiento de la institución académica. Entonces, hemos hecho un proyecto de hasta ahorita más de 12 años, pero hemos traído semen, hemos hecho una serie de cosas, hemos sincronizado, qué sé yo, pero en Cuyes, como que no ha habido en mi institución, ¿no? Una atención adecuada. Hay investigaciones parciales, por ejemplo, una investigación doctoral que estaba viendo el tema del trasplante de embriones, de la generación de folículos, ¿no? Así muy salpicados, pero de protocolo de inseminación o de detección o vamos a decir, de la sincronización de celos, que creo que es la pregunta, no podría dar ninguna referencia honestamente. Puedo consultar a algunos de mis amigos y podríamos dar respuestas más contundentes, ¿no? Pero desgraciadamente yo no las tengo en este momento sobre ese puntual tema, ¿no? Y que me disculpe, Marquitos. Gracias, ingeniero. Henry Pérez López nos pregunta. Buenas noches, amigos. Una consulta. ¿A qué se debe la infertilidad en reproductoras en el segundo parto? ¿Quién puede responder esa pregunta? Creo que sí es fácil, ¿no? ¿A qué se debe la infertilidad en reproductoras en el segundo parto? Julio. A ver, mi opinión como creador. No nos explican en la pregunta si influye algo el clima, ¿no? Sabemos que en verano, cuando la temperatura es arriba de 26, 27 grados, a veces más, no hay la hembra no cicla. Por ahí puede ser, ¿no? Otro problema podría ser la alimentación. Cuando se engordan también pasa el mismo problema, ¿no? No van a preñar las hembras, ¿no? Esa es mi opinión como criador. Quizás tengan ahí los demás profesionales dar su opinión, a ver.
A ver, yo me atrevería a dar una opinión. Miren, me está hablando específicamente del segundo parto, entonces quiere decir que ese animal esa hembra es una primeriza, ¿no es cierto? ¿No? Y en la primeriza, siempre ellos, aparte ¿no? Comen, o sea, ¿no? Sus requerimientos nutricionales tendrían que ser, ¿no? Para mantenimiento, para producir leche, y como es primeriza, todavía es un animal todavía joven, tendría otros requerimientos que es para seguir creciendo, ¿me cuenta? Entonces, y en el caso, por ejemplo, ¿no? Comparando con el caso de las cerdas, ¿no es cierto? ¿No? En la cerda también igual también teníamos el síndrome P2, ¿no? El parto 2, ¿no? Y siempre había falla por lo que se manejaba mal a las primerizas, ¿no? Se manejaba muy mal, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, peor aún, yo veo que en el caso de los cuyes, ¿no? No reciben un buen alimento, ¿no? Tienen una ración única, que es tanto para gestante, ¿no? Que es tanto para lactante, inclusive para el crecimiento acabado. Entonces, pienso que ese animal que es primeriza debería recibir un alimento muy especial, ¿no es cierto? Un alimento que tenga mayor cantidad de energía, mayor cantidad de proteína para que pueda, pues, ella, no mermar en su peso, porque ustedes saben que los animales se rigen, pues, no, se rigen por las leyes de que el animal primero come para sobrevivir, para producir, y por último para reproducir. Entonces no le alcanza, parece que ese nivel no alcanza para poder reproducir, por eso es que viene la falla del segundo parto. Entonces debería haber un alimento muy especial para ellas, ¿no es cierto? ¿No? Y sobre todo controlar el peso, ¿no? Controlar el peso para ver si es que realmente ella está logrando un crecimiento adecuado, ¿no es cierto? ¿No? O sea, no hay pérdida de condición corporal y que llegue con una buena condición corporal, ¿no? Hoy día veo que también hay una buena prolificidad, eso todavía va a afectar más aún. Pienso que por ahí debería regularizarse, ¿no? Eso es lo que pasó también otro en el caso de las cerdas, ¿no es cierto? ¿No? Que en la primeriza siempre teníamos falla, entonces comenzamos a preparar un alimento más energético, de mayor densidad, y manteníamos condición corporal, ¿no es cierto? ¿No? Y logramos, pues, que no ocurra ese peso, ¿no? El síndrome de la falla del parto subsiguiente en primerizas, ¿no? Bueno, eso es lo que yo podía brindarle como apoyo. Gracias, doctor. Sí, yo como creador, algo tiene razón el ingeniero, el doctor Noel Betis. Sí ha sucedido que en este caso, cuando el empadre no es continuo, lo que sucede es que cuando es controlado, llegan a sobrecondicionarse. Y de esa manera se sobrecondicionan e inclusive hay reabsorción embrionaria, porque sí, yo lo he tenido. Sí ha habido por sobrecondición corporal. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. La alimentación es fundamental. ¿Algún otro mensaje, opinión de... A ver, Si me Ramiro. permite. Doctor, sí, ingeniero, siga. No, José, sigue tú, por favor. Sí, algo breve, no, en realidad sí, o sea, han hablado de la parte nutricional que es importante, sí, de la deficiencia y obviamente la consecuencia es el tema de infertilidad que puede ser, el tema de manejo también, obviamente también puede ser un riesgo, no lo sabemos, pero también existe el otro lado que es el tema infeccioso. No sabemos por el grado de exposición, que también sabemos que hay dos particularidades, ¿no? La misma linfadenitis cervical y la misma salmonela también generan problemas reproductivos. Y eso me parece que es raro que no lo haya mencionado, pero bueno, es importante tomarlo en cuenta. Ahora, hay otra característica fisiológica también bastante característica en el cuy, que también a veces escapa del productor y hace que no se dé cuenta. Producto de las enfermedades infecciosas, obviamente los animales abortan
y producto del aborto muchas veces, acuérdense que muchas veces los cuyes tienen la característica de hacer, no solo de que pueda o no haber una reabsorción embrionaria, sino también que el cuyes tiene una característica muy particular reproductivamente hablando que no sabemos qué implicancias también puede tomar en el tiempo, que es la característica de la placentofagia. Y eso hace también que eso sea enmascare muchas veces o se descuide el tema sanitario, ¿no? Pero por ahí es importante que se tome en consideración, ¿no? La infertilidad puede haber muchas causas, como siempre digo, ¿no? Cuando tenemos un problema en el galpón, no necesariamente a veces es solo todo de tipo infeccioso o no necesariamente solo de tipo no infeccioso, ¿no? Hay que ver todo ese análisis multivariado, ¿no? De diferentes factores de riesgo que pueden hacer que se detonen, ¿no? Y sobre eso hacer el seguimiento. Yo siempre recomiendo, digamos ya un poco ya yendo hacia adelante, que el productor cuando vea casos de infertilidad, haga el seguimiento. ¿A qué casos? ¿A qué cuyes? ¿A cuántos cuyes? ¿Con qué frecuencia? ¿En qué galpón? No sé si tendrán más de uno, si lo tiene heredado los animales o esa reproductora, para ver con qué frecuencia se presenta esto. Y obviamente no es lo mismo hablar de incidencia que prevalencia o frecuencia. Ojo, eso también es un tema que hay que tomar con pinzas, pero bueno, no es tema de la clase, de la charla de hoy. A lo que voy es que hay que tomar en cuenta siempre la frecuencia o con qué frecuencia se presentan este tipo de problemas en la granja, ¿no? Y sobre eso ver qué características de presentación tiene, ¿no? Porque es lo que de repente más fácil sea para el productor, ¿no? Que pueda ver cómo se presenta, en qué momento, en qué número de parto, no sé, qué coincidencias tal vez medioambientales habían, qué alimentación recibió los animales, o si recibieron un tratamiento previo, o si había algún otro antecedente de problema sanitario tal vez previo a eso. Hay que analizar, creo, varias cositas para tomar con pinzas un poco y sobre eso tomar decisiones, ¿no? Eso era la sugerencia que quería un poco complementar. Gracias. Ramiro, brevísimamente, desde mi posición, desde mi experiencia técnica, la pregunta decía algo muy específico, ¿no? ¿Por qué la fertilidad baja en el segundo parto? ¿Por qué podría ser esto? Bueno, de tantas cosas que hay por hacer todavía, pues una de las importantes es que se inseren, que se actualicen investigaciones para con los parámetros, los indicadores. La fertilidad es un indicador que nos dice qué cantidad de hembras quedan preñadas de un total, si es porcentaje, de 100 servidas, ¿no? Eso es lo que más o menos nos dice la fertilidad. Y hay muchos otros parámetros, ¿verdad? La mortalidad, por ejemplo, ¿no? Todo lo que leemos, y yo pienso que está muy desactualizado. Entonces, un parámetro son valores que se sacan en relación a lo que ocurre en el medio. Entonces, en este medio, acá en Lima, en Arequipa, en Cajamarca, en Colombia, donde sea, ¿no? Ahí, por ejemplo, la fertilidad es 75%, es 80%, normalmente es 80%, es 90%. En crianzas pequeñas, medianas o grandes, ¿cómo se juega? No se actualizan estas cosas y se repiten y se repiten. Por ejemplo, yo no he visto nunca en 50 años de experiencia algún trabajo de investigación que diferencie la fertilidad del primer parto, que ciertamente, como dice el doctor, acusa algunos problemas, y del segundo, y la fertilidad del tercero, y la fertilidad del cuarto, y así sucesivamente. No, y tampoco con los sistemas de empadre, porque como decías tú, Ramiro, hay una cosa de empadre continuo, hay una cosa de empadre controlado, de los empadres controlados, hay sistemas, ¿no? Entonces, yo llamo a colación de que esto debe ser actualizado, porque todo el mundo habla y me parece que no hay suficiente respaldo. La persona que ha preguntado, señor creo que se apellida Pérez, mencionaba específicamente, porque habrá detectado, y su experiencia es válida, y lo va a transmitir a otras personas, ¿ya? Probablemente lo ha detectado por alguna circunstancia, ya han hablado los colegas, ¿no?
que sanitarias, que nutricionales, qué sé yo, pero los parámetros en general son muy poco confiables, ¿no? La fertilidad, la mortalidad, las crías por promedio por parto, promedio por destete, en fin, la conversión alimenticia. Es muy diverso lo que se menciona y obviamente las personas interesadas en el comercio sin responsabilidad hablan lo que les parece, pues lo que va a hacer vender, lo que va a hacer tener ingresos, y ahí el peligro de charlas, de capacitaciones o de estas pasantías, de estas guías, que no siempre pues están informados. Y entonces repiten lo que dice un manual, lo que dice un librito, y eso sabemos quienes estamos manejando animales todos los días, que eso no es así, ¿no? Yo no encuentro ninguna diferencia entre la fertilidad del primero, segundo, tercero, cuarto parto en la unidad que estoy manejando desde que empezó la pandemia, porque me puse al frente de eso para que no decayera, o sea, desde el 2020. Entonces, le puedo afirmar que en mi experiencia, el segundo parto no constituye nada diferente. En el primero sí hay algunos problemas de algunas, ¿no? eh, causas más o menos de primer empadre, pero ni siquiera tenemos una cuantificación de un valor. Así que ese era mi comentario de la importancia de tener parámetros que se den en el medio, ¿no? Ojo, y termino con esto, los parámetros que usamos, en el 99.9% de los casos salen de las tesis, de las investigaciones, que son experiencias pequeñas en donde los investigadores y los tesistas están acuciosamente manejando a sus animales, pero esos no son parámetros de campo. O sea, si usted es un tesista, tiene 100 animales, le da de comer, los tiene muy bien, no sé qué. Y cuando tenga usted 1000 madres o 5000 o 10.000 o 30.000, eso va a ser igual. Entonces, esa es mi acotación, ¿ya? Gracias. Gracias, ingeniero. Ramiro, una última pregunta. Hay muchas por responder, Julio. Bueno. ¿Cuál elegimos? Existe un doble saco gestacionario, pero la pregunta es, vamos a ver a Mac Elena, me parece que ella es de Colombia. Me ha pasado en mi granja, tuve el caso que desteté un grupo de gazapos, al cabo de que estaba ya de aproximadamente 20 días, una hembra dio cría un gazapito bien formado. ¿Por qué pasa esto? Doble parto, a 20 días, después de haber parido. Entonces, a ver, doctor José, ingeniero José Antonio, doctor Manuel. Magdalena, me ha pasado en mi granja, tuve el caso de destete de un grupo de gazapos. Al cabo de que estaban ya de aproximadamente 20 días, una hembra dio cría un gazapito bien formado. O sea, un segundo parto en 20 días. Doble saco, sí ha ocurrido. Pero, doctor José, ingeniero José Antonio, pueden apoyarnos. A ver, en el tema, en esos casos, que estoy seguro son casos excepcionales, puede darse. O sea, no digo que no. La fisiología es tan variada y la producción es tan grande, tenemos diferentes alternativas, ¿no? Yo, la verdad que no he tenido esa experiencia, digamos, de que nazcan en tan corto tiempo después de haber parido, ¿no?
porque sabemos cuánto es el tiempo de gestación, que es entre 64 y 67 días en promedio, ¿no? De 2 meses para arriba, algunos días más, días menos, y obviamente respetando que también el tema es a mayor número de crías, menor es el tiempo de gestación, y si no, inversamente proporcional, ¿no? Como ya muchos seguro lo han escuchado, ¿no? Entonces, no digo que no pase, puede pasar eso de que de repente en 20 días, 30 días puede haber un caso así particular, tal vez. Eh, no es lo normal, digo yo. Habría que ver la viabilidad y la frecuencia con lo que se presenta. Siempre digo, ¿no? A veces es lo mismo que cuando me presenta, cuando me comenta, digamos, un productor que nació un cuy con algún defecto, digamos, al nacimiento. Entonces, hay que ver o evaluar en qué medida o en qué porcentaje o con qué frecuencia se presentan esos casos. No digo que nunca se va a presentar, se pueden presentar, pero con qué frecuencia. Y sobre eso recién determinar, porque puede haber casos aislados y eso no es que nos sorprenda, son casos muy particulares o eventuales que se da. Obviamente, particularmente yo no soy de la, digamos, de que esos animales sean mi mejor opción, al menos para selección, para plantel, para que se trabajen como reproductores, porque habría que hacerles el seguimiento, ¿no? Siempre un poco incidiendo en lo que dice el ingeniero José Sarria, ¿no? Lamentablemente lo que más nos importa acá es trabajar sobre parámetros productivos, no sobre casos particulares, ¿no? Nos pueden presentar casos particulares, sí, que no de repente son atípicos digamos, a la teoría o a lo común que normalmente son los tiempos productivos, por así decirlo, porque estos ya están determinados y se establecen casi en la mayoría de animales, pero si hay casos particulares, pues tomarlos con pinzas, ¿no? Con cuidado, y sobre eso hacer un seguimiento productivo, ¿no? Lo que más nos importa, digamos, hablando, esto es un negocio, esto es una empresa, hay que hablar de números, hay que hablar de cuánto vamos a ganar, de qué parámetros vamos a trabajar y sobre eso tomar decisiones, ¿no? Entonces, sí puede haber casitos fisiológicamente hablando, pero yo creo particularmente que no es lo más frecuente. ¿Y por qué se haya dado? Pues había por eso que decirle, digamos, a esa persona, ¿no? Con qué frecuencia se le da. Si solo lo ha visto una vez o tal vez no lo vuelva a ver, o si se le da más de una vez al año o en varios animales, ¿no? Sobre eso, ver ya y hacer un seguimiento o tomar otro tipo de decisiones, ¿no? Eso sería un poco mi opinión, para al menos. Gracias, doctor José. Yo voy a hacer una pregunta sobre justamente este caso, ingeniero José Antonio, doctor José, Julio, no sé si te ha pasado, pero sí, efectivamente, la pregunta es, ¿las cuyes hembras tienen doble saco gestacionario? Porque sucede que pare la hembra, acá me vuelve a repetir, lo que pasa que en Colombia, ingeniero José Antonio, José, el doctor Manuel Albetis, en Colombia y en Venezuela, bueno, hay unos cuyes que son bastante peculiares, diferentes a los que tenemos en realidad. Primero por su tamaño. Son cuyes muy, muy grandes, muy largos, les digo. Quizá alguna vez, y lo conozco, al amigo que está en el grupo, Armando Guevara, y también en Venezuela, nuestro amigo José. Bueno, ellos han hecho la medida más o menos de 60 centímetros, un cuy, medido con wincha, por un lado. Son cuyes muy... yo hice la prueba de contar si tal vez tenían más costillas, y no. Nuestros cuyes tienen más costillas que de ellos. Ellos tienen 12 costillas y nuestros cuyes tienen 13 costillas. Bueno, entonces, sí se ha presentado, en caso de Maga Elena, no solamente en una, sino en otras, que después de 3 días, bueno, ahí es muy, muy corto, pero sí, ingeniero y José, que después de 15 días vuelven a parir.
vuelven a parir y paren más chiquitos, pero paren igual un tamaño de 3. Yo he querido volver en esa hembra a sacar lo mismo, pero ya no, o sea, no ha vuelto y las crías tampoco, no es un gen que lo mantiene, ¿no? Pero sí ha sucedido, e inclusive en cuyes mestizos, bastante. Ahí sí, esos cuyes yo los cruzaba con los cuyes de chacra, nativos, y eso sí, ahí sí había resistencia, ¿no? Y sí, les hablo de hace 15 años atrás, que esas cuyes parían tamaño de camada de 1 o 2, pero pasado 15 días volvían a parir. Entonces, la pregunta, y bueno, para terminar, ¿existe doble saco gestacionario en cuyes? A ver, Ramiro, me permito una pequeña opinión, ¿no? Sí. En el mundo que vivimos, todo lo que hemos avanzado como desarrollo de la civilización se ha hecho bastante firme siguiendo los caminos de la ciencia, ¿no? Y la investigación como su piedra angular. Entonces, como decía el doctor José Angulo, todo tipo de cuadros se pueden presentar. Interesante lo que tú reportas. Yo nunca, jamás he olvidado algo que me enseñaron, ¿no? Que la universidad es universo de opiniones, ¿no? Como una cuna de investigación. O sea, yo puedo afirmar tales o cuales cosas, pero con el anhelo de probarlo, ¿no? Entonces, efectivamente, tú has observado, has visto, qué sé yo. Yo en 50 años de criar animales, no he observado ninguna gestación que para después de 10 días, 15 días, 20 días. Ninguna. Y lo puedo afirmar porque en la ingeniería genética, para hacer la línea genética, ya les he dicho que son pocos animales. Y mi obligación es uno por uno, aretaje, el cría que nace, el día que nace. Es el seguimiento que es lo que le va a dar, digamos, el valor a lo que yo trabajo, ¿no? Ahora tenemos 5.000 madres y tengo que reformular cuál es el esquema, ¿no? Para retomar esto, porque lo tienen paralizado en la Universidad Agraria, pero son cuyes mejorados de 14, 16 gramos diarios fácilmente. Entonces, en eso no hay duda, pero esto no puede quedar como que se hizo y ya no se hace y no importa, ¿no? No, las líneas no han terminado de ser raza. Entonces, yo voy a esto. En una experiencia larguísima, ¿no? He escuchado de todo, ¿no? De todo he escuchado, ¿ya? El tema de los sacos gestatorios, esas cosas, seguramente que es tema de morfofisiología de los animales y para eso hay fisiólogos y gente de reproducción y qué sé yo, que podrían trabajar y estudiar ese tipo de casos que son satélites, ¿no? Porque yo ciertamente coincidiré con el doctor Angulo de que no es muy frecuente. Puede ser frecuente en la familia, en el grupo, de lo que han visto algunas personas o tienen en algún lugar, porque puede estar ahí una característica X, ¿no? Por ejemplo, el tema del caso de los, esos cuyes grandes que mencionabas, ¿no? Esos que en algún momento creo en Ecuador se llamaban macabeos, qué sé yo. Pues eso sí sabemos, eso sí conocemos. ¿Por qué? Porque del año 60 al año 70 casi, como dije hace un rato, se seleccionaron animales por su tamaño y lo mejor era lo más grande. Y si nosotros con los humanos seleccionamos gente como el señor Margarito que ya falleció y sacamos su característica, así no tenga que ver con algo que esté correcto, ¿no? Porque de repente es una disfunción hormonal o lo que sea. Pero hacemos una línea genética que siempre es consanguínea, ¿no? Y sacamos un grupo de gente en un determinado lugar y todos ellos van a ser enormes en relación al género humano. Y es una cosa que se presenta por así decirlo, ¿no? Entonces, ya en los años 70, los años 80 prácticamente, en todos los centros de selección de animales, lo que se hizo fue entender que ser grandazos no era importante, que lo importante era ser precoces, llegar rápido a la venta.
que no importa si de adulto, que son cosas diferentes, ¿ya? Que llegue a 800 gramos en 2 meses, en mes y medio. Ese era el objetivo. Ya no me interesa que pese 2 kilos, 3 kilos, no me interesa, ni que sea largo ni nada. Pero en otras situaciones, como dije, y yo me he recorrido bastante el mundo de los países cuyeros, ¿no? De los 4 países principalmente que trabajamos y comemos cuy. Y entonces, la idea ahí también es lo mismo. Este cuy es grande. Este cuy hay que matarlo en 1,4 kg. Y eso tiene condenada la producción comercial de cuyes en esos, por lo menos en los países del norte. Lo puedo probar con números y con precios, como lo hice, tanto en las salinas de Imbabura, y como también lo hice en Pasto, ¿no? Que esto no es cuestión de maldad, sino tienen que reaccionar. Van a seguir criando cuyes, sí, pero en crianzas no muy empresariales. Y yo he estado en esas reuniones con quien era el primer productor más grande de los países andinos, que era Roberto Moncayo, ahora ya no lo es, pero ahí me retaba y me decían, ¿y cómo acá está la granja más grande del mundo? Porque tiene otros condimentos que tuve que pedirle permiso para poder expresarle por qué estaba firmando lo que estaba firmando. ¿Ya? Y sí, fue un ejemplo, fue bastante empresarial, con registros, con decisiones técnicas, y todo ese tejido fino que manejó Roberto Moncayo le llevó a vivir de los cuyes, a educar a sus hijos, en fin. Yo pienso que el tema que estamos hablando ahora, por ejemplo, sí es un tema de interés, como decía, universidad, universo de opiniones. Y la segunda parte que me enseñaron es universidad, unificar las diversidades, precisamente. Yo digo que sí, yo digo que no, yo digo que puede ser, yo digo que... Ya, universo de opiniones. Acá no hay sesgos, ni condenas, ni odios, ni nada de esas cosas. No debe haber. Yo al menos no la siento. Pero cuando se dice algo, digo, bueno, ¿en dónde se probó? ¿Dónde está? El tamaño de camada es una característica que en la mayoría de los 20 trabajos de índices de variabilidad ha salido bajo, por debajo del 10%. O sea, no es muy seleccionable. Es difícil avanzar con eso. Pero hemos encontrado poblaciones cuyas madres y sus hijas tenían 4, 5, 4, 5, 6, 4, 5, 6. ¿Ya? En ciertos grupos, y lo repetían. Así que lo que es una afirmación para la especie no necesariamente lo es para los individuos, ¿ya? Y por esas cosas pueden presentarse este tipo de cuadros así como ellos. Sin embargo, la respuesta de lo que sí es posible o no, creo que corresponde a un especialista en reproducción, a un fisiólogo, ¿no? Que podría indagar sobre ello, que la verdad es su campo. Eso es. Gracias, ingeniero. Hay Sí, muchas Ramiro. preguntas. Muchas preguntas. Sí, hay bastantes Sí. preguntas. Lamentablemente no se puede cumplir con todas. Agradecer nuevamente al ingeniero Sarria, al doctor Albetis, al doctor José Angulo, a ti también, Ramiro, a Luz también, que nos acompaña siempre con llevar adelante estos eventos. Agradecerlos nuevamente. Un fuerte abrazo, ¿no?, para todos los criadores. Ojalá que este viernes pues se den un tiempito y festejen el Día Nacional del Cuy, ¿no? Se celebra en todo el Perú. Ramiro. Julito, sería bueno, perdón, tal vez dar una sobre el posible evento, que ya casi está en un 99%. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí. Sí, bueno, anunciarles que nuestro seminario, que lo íbamos a hacer en agosto, pero por problemas de conseguir un auditorio en Lima no se pudo, pues hasta el momento no se ha podido. Entonces se nos ha presentado la oportunidad por intermedio del doctor Albetis, hacerlo en la local de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica en Chincha para el día 28 y 29 de octubre.